Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa de Zona Franca, en la biblioteca de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, y estamos aquí con Isabel Álvarez. Hola Isabel, ¿cómo estás? Ella es nuestra invitada esta vez. Ella es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora de la cocina peruana, ha sido declarada personalidad meritoria de la cultura. También es escritora, hemos leído un libro de ella para esta entrevista, y también es fundadora del Señorío de Sulco, el famoso restaurante de comida peruana. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy contenta y de gran responsabilidad estar aquí en este espacio tan especial como es el tema del psicoanálisis. Muy bien. Bueno, una de las primeras preguntas que tengo para ti es ¿cómo ha sido una antropóloga peruana, que además tiene un origen en la migración también hacia Lima, claro, termina en la cocina, en este restaurante que además tiene un montón de tiempo, no se ha franquiciado, o sea, tiene un montón de características distintas de conservación de tradiciones, de recuperación, según he leído en tu libro, además de técnicas y de tu propia mamá, y tu hijo lo ha continuado o lo continúa. Cuéntanos un poquito ese proceso de la antropología a la cocina, diríamos. ya, de la antropología a la ciencia social. En principio, qué bueno que empecemos por ahí, porque ese fue el punto de partida desde siempre en mi visión de la vida, de la cocina, de la cultura, de la historia del Perú, porque yo trabajé en un proyecto previo donde he trabajado en un proyecto que me hizo recorrer mucho el Perú y me di cuenta de la magia del espacio de la cocina, que yo ya lo había mamado, si se puede hablar en esos términos, de muy niña, de mi madre. Entonces, cuando estudié sociología en San Marcos, viajé, trabajé en proyectos de la FAO, en fin, recorrí el Perú, lo amé, lo sentí, lo sufrí, lo vivencié, lo soñé mejor. Y cuando en circunstancias determinadas se produce esto, dije, voy a llevar la sociología, porque siempre ha estado ausente. Y esto por eso me alegra mucho que este tema de la cocina sea ahora un tema de interés desde la perspectiva psicoanalítica, que se enfoque, que se sepa, porque realmente es notable que en general, en las ciencias sociales del mundo, y no exagero porque justo tengo contacto con algunos países de Europa, el contenido de las universidades, el tema de la alimentación, la cocina, no es un tema que esté incorporado como un tema central en las ciencias sociales. En San Marcos luché mucho y he ingresado como un curso electivo, imagínate, pero no hay un interés instintivo, basal de los peruanos, salvo el comer, el hecho final, pero no el analizarlo y aportar, porque muchas entradas hay para darle importancia. Entonces, como sociólogo, investigador, empecé a investigar, y hice el Señorío Sur. Incluso lo hice con mucho apoyo de María Rostorowski, José Antonio del Busto. Estamos en su más casa. Allá, sí, por eso es que cuando entré acá me entró mucha, no sé, sentí como que me mandaba un mensaje, María, ¿no? Porque con ella investigamos bastante, incluso con ella a partir de la lectura de sus textos, de ella y de otros investigadores más, como José Antonio del Busto, tomé el nombre para el espacio en el que hacía del Señorío Sulco, que fue un espacio, un cacicajo de la época de la colonia, de los que hoy componen los 5 distritos, que era lo que era antes del Señorío Sulco, hoy están 5 distritos: Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena y Surco. Todo eso era el Señorío Sulco. Y lo fundamental era el tema de la presencia del agua, los ríos. Claro, ese río Surco, sí, claro. Entonces, que todavía existe además. Muy bien, entonces cuando veo ese nombre, veo la magia. Ahora, yo quiero decir una cosa, mira, que es bien sincero. Yo creo que cuando uno tiene un enfoque desde la perspectiva, en el caso de las ciencias sociales, y en general diría de cualquier otra disciplina, yo en realidad, la realidad, yo no lo tomo solo como un referente de información. Yo hago el cerebro y el corazón, hago un nexo para permitirme emocionarme, o sea, me nace por instinto. Será porque mi madre siempre ante la adversidad siempre me enseñó a ver la parte buena, ¿no? Y no sé si eso lo habría incorporado. Y siento que cuando he visto la cocina, la he visto siempre de esa manera. Entonces, cuando recorrí el Perú, estuve en ceremonias de la papa, lo que se hacen, las guatias andinas, las pachamancas, los encuentros en el campo con ellos. Todo eso me nutrió demasiado, creo, en el mejor sentido, ¿no? Y con todo ese potencial hice el señorío cuando empezaba una época de crisis. Tenía 3 hijos, que tengo mis mayores 2 hijos.
que son la continuidad. Hemos hecho una familia en el señorío de Sulco, o sea, mi madre, yo, mis 3 hijos, Flavio que está al frente, Nicolás en la parte administrativa y José, que un poco del marketing y en general otros temas también. Entonces siempre ha estado eso, o sea, siempre he pensado que la gastronomía, la alimentación, la cocina, la biodiversidad, el medio ambiente es una sola realidad que debe ser enfocada de manera múltiple. En tu libro, que vamos a mostrarlo aquí, que se llama Las manos de mi madre, publicado por la Universidad San Martín de Porres. Y que ahora está en intento de segunda edición, porque de verdad acá se acabó rapidísimo. Y va a volver a salir una segunda edición con la presentación y hago un paréntesis, disculpa, muchos países escriben sobre personalidades que a mí me honran definitivamente. De Edgar Morán, el gran filósofo que hace poco ha partido, ¿no? Sí. Y bueno, otras personalidades, filósofos, sociólogos, pintores, en fin, qué sé yo. Entonces siento que es la necesidad de que vuelva a entrar, ahora que vivimos toda esta crisis de la humanidad. Imagínate, el amor, el sentimiento a lo vital, a lo basal de la vida, como es la cocina, me parece importante volverlo a poner. Que además, a mí me pareció un libro muy lindo, primero por el tono. A mí me gusta, no sé si Vallejo tenía esa intención, pero la palabra trilce parece que combina la palabra triste y dulce, ¿no? Sí. Ese tono melancólico que también es el tono de esta ciudad que Ribeiro narra, de esta otra forma de vivir el tiempo, ¿no? Vivimos en un tiempo sumamente acelerado, vivimos en un tiempo donde todo se busca automatizar, ya hasta la producción intelectual. Y la rapidez es un valor que no deja memoria, no se detiene. Que no tiene nada de malo en sí misma, pero no todo es así. Lo humano tendría que ser tan veloz, tan automatizado, tan rápido. Ya hasta la producción intelectual te la hace, sí, claro. La inteligencia artificial. Pero que nace de la cabeza de las gentes. Entonces exactamente. Habría que ver en manos de quién va, cómo va, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes valores de tu libro es eso, ¿no? Nos devuelve a muchas cosas que todos hemos vivido, porque de niño no hay, pues, bueno, sí hay, pero normalmente uno está en contacto con la madre, con el lugar, con los olores. La cocina es donde todos recalamos en toda casa, creo que así es. De toda cultura, de toda ciudad, de todo país, de toda tribu. Digamos, toda condición social. De toda condición, donde se cocina es donde todo el mundo da vueltas, claro. ¿no? Y tu libro está lleno de esos recuerdos, ¿no? El cucharón, cómo se curan las ollas, el estropajo, que lo hemos venido mencionando, que es un personaje interesantísimo, las manos de tu madre. Cuéntanos un poquito cómo, porque en tu libro además también, que es un libro que es un testimonio de cómo llegas a tu trabajo, también es un testimonio de los duelos, del origen de todos, de la nutrición, porque la cocina no es solo el arte culinario de hacer algo gourmet, sino también es el acto final del cariño, de la nutrición que puede terminar en un plato delicioso. Pero en realidad todo plato con cariño es delicioso, sí, claro. ¿no? Y todos estos instrumentos que no son solo instrumentos, pues que van cargados de un montón de afecto. Y te lo pregunto desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Porque en la cocina la nutrición, el afecto se ve mezclado y construye personas, ¿no? Entonces es indudable que lo que tú has hecho en la vida tiene mucho que ver. Yo creo que es un libro testimonial que narra una vida que te ha llevado a ser quien eres, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito del libro, de tus símbolos favoritos. Claramente no vamos a poder hablar de todo, pero... Mira, breve te digo, este libro surge, yo creo que todos tenemos un archivo, una memoria, ¿no? Y recordar es una forma de vivir, ¿no? O sea, hay necesidad de recordar, pero también a veces hay necesidad de olvidar, sobre todo cuando hay duelos, ¿no? El duelo es necesario, ¿no? Como hablábamos el otro día con Lucho Herrera, ¿no? O sea, el duelo es necesario. Si no hay duelo, no hay posibilidad de curación interna y proseguir en la vida con alegría, si se quiere, que es lo que uno puede desear, ¿no? Y tranquilidad sobre todo. Pero este libro surge cuando mi madre muere y estaba también en proceso analítico, pero ya que lo dejaba, Miguel Goldenberg, que ya partió, era uno, pero mi gran apoyo y maestro y guía ha sido Saúl Peña, ¿no?
Con Saúl empecé. Fundador, y eso es bien importante que lo diga. Mira, sí, claro. No, yo empecé mi terapia. Cuando iba a ese restaurante yo sabía y sentía que tenía cosas que resolver, que confrontar, porque yo el restaurante lo empecé sola. O sea, junté cultura y empresa y cultura, memoria, y por sensibilidad, la sensibilidad que ella me había dado la vida, yo incorporé estos elementos. Entonces yo sentía que yo tenía que sanear heridas que tenía. Con una amiga muy querida, Lichi Garland, que ella estaba en terapia. Ella siempre es psicoterapeuta y también, escritora también. Muy bien, sí, muy querida. Y Patricia Pope también. Yo dije, Isabel, ¿por qué no entras a terapias? Trabajamos en un proyecto de CESPAC, Centro de Producción Audiovisual para la Capacitación, con el cual había recorrido el Perú, con españoles, franceses, peruanos, en fin. ¿Por qué no entras a terapia? Yo sentía que quería, pero dije, yo no podré, de repente. Entonces fui donde Saúl, que me moría de miedo, a pedirle hacer terapia, pero terapia grupal, o sea, para que sepa, ni siquiera sentadita yo sola, porque yo sé que siempre la psicoterapia o el psicoanálisis no es barato, por decir, ¿no? Entonces, no, sí, eso hay que asumirlo, ¿no? Todavía es como de élite, por decir, y lo digo con respeto. No, es innegable. Y fui donde él, y él hacía terapia grupal. Y entonces le expliqué mi caso, me escuchó con bastante atención, y honrando su memoria voy a decir lo que me dijo, que lo quiero escribir incluso en las memorias del restaurante Condora. Estoy empezando a hacerlo por los 40 años que tiene. Y le digo, ¿cuánto le voy a pagar? Le dije, ¿cuánto le iba a pagar? Entonces me miró así con su cara así, ¿no? Está bien, puedo pagar al jardinero, me dijo así, y se sonrió. ¿Ya? Entonces le dije, qué lindo va a estar tu jardín. Me paré, lo abracé, le agradecí y me fui. Y me acuerdo que me fui, me hice una idea de que me voy a ir saltando. Y así empezó. Sané esas cosas, además en el grupo. Después, muy lindo, me dijo, ya me pedía que vaya ya sola, ya nada, se portó maravilloso. Saneado esas cosas, empecé el restaurante. Y busqué hacer un restaurante que no se tenía que confrontar necesariamente con lo caro. Dije, yo voy a recuperar la memoria de la cocina. Voy a ponerlo en valor. Y así fue. Empezó en Surco, cercado, techo de caña, cuadros. Es decir, mira, te digo una cosa, era otra época, hace 40 años también. La gente que iba, o sea, te digo con sinceridad, muchos arquitectos, Fernando Montaña es uno de ellos, que me apoyó mucho, recibí el apoyo de algunos que ya han partido, porque cuando yo contaba lo que iba a hacer, me miraban como, qué lindo, qué bien, te apoyo, ¿no? Y sabían pues que no tenía mayor recurso. Y así empezó. Como un trueque, ¿no? Hay como trueques. No, pero impresionante, porque era gente también sensible, porque Montaña ganó un montón de premios en Europa, pero yo había trabajado con él en CESPAC, en los pueblos de Piura, en fin. Y cuando le cuento el proyecto me dijo, qué interesante, ¿qué vas a hacer? Le digo, quiero un restaurante hacer así así, donde se priorice una olla de barro, perdón, una cocina de barro, así así, voy a incorporar los personajes de la zona. Le dije todo el proyecto, le encantó. Vino a ver, alquilé un espacio, lo miró y me dijo, se puede adecuar así así, y así se hizo. Y ahí estuve como 7 o 8 años con mi madre al frente. Tuve la suerte de conocer a Julio Ramón Ribeiro. Toda esa gente llegaba. Frejolito, todo lo antes de ese espacio, y hasta el mismo Toledo hoy en Cannes. Pero también que él pedía whisky, o sea que ya estaba sus inclinaciones un poco fuera de Perú eran evidentes. No, pero Julio Ramón siempre lo recordaré, ¿no? Julio Ramón, que se juntaba mucho con Manuela Costa Ojeda. Había gente linda que se juntaba en el señorío, porque sentía que era un espacio... Era un centro. Sí, la comida. Además, mi madre salía, mi mamá juraba que estaba en su casa. Entraba la gente, hola, ¿cómo estás? Le ponía a veces la comida, entraba a la cocina, mamita, acá saludaba, y ella te ponía la comida en la boca. No sé, mamá, no hagas eso. Me decía que no la fastidie. Entonces, pero eso es lo que tú estás diciendo. Tú sentías, mira, tú ves a una mujer mayor, además con un aspecto de madre, ¿no? Con lo que estamos, con su mandil. Es tu madre de alguna manera, tu imaginario más inconsciente, es la madre la que te provee el alimento. No será tu mamá, pero es la madre. Claro. Y por instinto hay un respeto, un cariño, una empatía, una memoria colectiva, un paradigma instalado. Y eso es lo que mi madre inspiraba a la gente. A Hildebrand un montón de veces fue. Igualmente, situaciones que yo voy a escribir y contar, ¿no? Todo el mundo respetaba y quería a mi madre, porque tenía la confianza de abrir la puerta de la cocina antes de pasar. Era chico, el restaurante no era grande, tampoco tan pequeño, y entraban a saludar a mi mamá.
Yo feliz de que sea así, ¿no? Mi mamá juraba que estaba en su casa, o sea que alguien estaba haciendo algo y abre la boca, le decía, y bueno, en fin, eso captó no te diría interés, el cariño, la adhesión, la continuidad de la gente que venía a buscar, en fin, así empezó el señorío, con esa basalidad de recordar que la cocina es memoria, es afecto, es madre, es sabor, es continuidad y es tradición que hay que ponerle en valor. Claro, es como un vértice, ¿no? Y ahora está a mí me parece que está frente al mar. Sí, claro. Y frente a Miguel Grau, que también representa un peruano especial, pero a la vez también uno de los traumas colectivos del Perú, que es la guerra con Chile. Por digamos, favor, que el ¿no? libro que he hecho, que lo iba a traer, pero he hecho un libro que ya lo daré en su momento, Tan el sabor de la patria. Es un libro que tiene 4 premios internacionales, me siento muy honrada y siento que si tuviera que decir, ya cumplí con la patria. Es un libro magnífico, donde está el tema es un enfoque múltiple, interdisciplinario, como Tacna se merece, porque Tacna es el sentimiento y sabor de la patria. Por toda la resistencia de las mujeres. Claro. Al punto que hay un plato en Tacna, que es el picante a la tacneña, y yo te puedo asegurar, con el conocimiento que tengo, no hay ningún plato en el Perú, ninguno, que se demore tanto, que sea tan singular en prepararse como el picante latangneño o picante de Huanta, que demora entre 8 a 12, 14 horas, en que está en la olla ahí, y tú le preguntas a la señora, ¿y por qué demora tanto? ¿Será tal vez porque es un ají de ite, un ají largo, que parece como si fuera un pepino? No, hijita, así es. Así es la cosa, sigue hablando, o sea, no me preguntes más, está instalado eso. ¿Dónde? Es la metáfora de la resistencia. Claro. Es esa imagen que se tiene, porque cuando se celebra y se lo come con una unción, el 28 de agosto. Ah, sí. Cuando Tacna regresa a la patria. No, y hay 1000 cosas ahí que rodean y que creo que nos han instalado ese amor a la patria que desgraciadamente todo el Perú que resta no lo conoce, ¿no? No sabe mucha gente que cada 28 de agosto se celebra la procesión de la bandera. Y solamente portar la bandera por las mujeres. Claro. Solo las mujeres. Solo las mujeres. Los hombres no tocan la bandera. ¿Por qué? Porque la bandera... Porque perdieron la guerra. Porque no pelearon bien. Digamos, no se organizaron, porque una buena parte de es que muchas mujeres no se casaban, se quedaban solteras por formar a los niños en el amor a la patria. Y entonces se formó su asociación de las señoras de Tacna, de auxilios de Tacna. Entonces es una asociación que está fundada desde esa época y que hasta ahora existe. Y son señoras que han recibido la herencia por parentesco de sus madres, sus abuelas, sus tías, y siguen instituidas. Como las y son madres muy respetadas. de la Plaza de Mayo, muy algo bien, así. muy bien, sí. ¿No? Y son muy respetadas. Interesante, porque podríamos pensar, independientemente de la situación actual electoral, o bueno, cuando esta entrevista esté en el aire ya tendremos presidente o presidenta, sí. Los padres de la patria están jalados. Toditos. ¿No? Por lo 07, 06. Ni siquiera 10. Y las madres y la patria en realidad se puede analogar con madre, porque la patria puede ser una idea abstracta, occidental, pero en realidad la patria significa la tierra, el lugar donde uno vive. Se dice matria también, patria o matria. O matria. Como decía Sábato. Hay un restaurante que se llama Matria. Claro, matria, claro. Pareciera ser que las mujeres nos han sostenido como república. Lo que pasa es que está invisibilizada. Eso. Claro, y en el fondo de mí, cuando he hecho el libro Las manos, era también evidenciar el rol de la mujer en la cocina, ¿no? Lo del hombre siempre ha estado, ¿no? Claro, no se trata de despreciar, ¿no? No, claro, pero la mujer, pero desde el pecho materno. Exacto, del pecho materno, es que a eso voy, ¿no? El sostén. Yo por eso es que hago la analogía. No, desde la gestación. De gestación, claro. Y además yo digo el pecho materno y por eso es que lo ligo con la sopa, ¿no? La sopa está la sopa es el plato más cercano a la leche materna. De ella hemos recibido. Claro, entonces, la leche materna es líquida y la sopa es líquida, pero toma de la tierra, de la matria. Claro, muy bien. Y también nutre, ¿no? Y cuando pequeño, abre tu boca, que se te chorrea las sopitas. Esas vinculaciones vitales hay que mantenerlas, hay que sostenerlas para dar el valor de lo que significa el alimento con la vida, con la continuidad, con la madre, con el espacio, con el entorno, ¿no? Que finalmente es lo que le da sentido a la vida y eso es lo que hay que transmitir a los niños de ahora. Claro, es una de las cosas que se olvidan en esta velocidad es eso. De dónde venimos,
que es en realidad casi que lo mismo que a dónde vamos. Sí, claro. ¿No? Es como... Hay un montón de fantasías. Y acá creo que si tú de las que ahí, uno se olvida, ¿no? No, tú míralo si quieres, ahí hay cosas que se dicen, ¿no? Bueno, no mira, sé. madre, eres ese río. Sí, es un poema, además. Ese es un poema mío que le hice a mi madre, pero no sé precisamente, pero acá esta escena es linda, por ejemplo, ¿no? Claro, es cuando le dan agüita al caño. Por claro. favor, ¿quién se va a olvidar de eso? Claro. Y ahí yo cuento esta historia, incluso cuando salió el libro por primera vez, y ya estaba en el restaurante una persona mía de origen chileno, gran amigo, cocinero, David Barraza, y lo leo esto y volteo y estaba llorando y me asusté. ¿Qué pasa? Le digo, "Ay, Isabel, mi madre me hacía igualito y se ha muerto hace poco. Dame tu libro, se lo quedó. Dios Qué mío, bonito. ¡pac! Yo le Sentí el contaba valor de eso, ¿no? a mi hija de 8 años el otro día que cuando era chico tomábamos agua de caño o de la manguera que estaba regando en la calle cuando salíamos a jugar fútbol en las pistas porque no había carros. Eso eran los palomillos. No me creía. No me creía que se tomaba agua de caño. Que además podemos pensar que la ciudad ha infectado el agua, ¿no? Claro. Sin tampoco menospreciar ni despreciar a la ciudad, porque supuesto. tiene sus ventajas, Claro, indudablemente, pero qué curioso, ¿no? Como tiempos que se olvidan, pero que son tan, tan primigenios. Los juegos callejeros que había antes en las calles con los niños, Las ahora ya no hay eso, escondidas. ahora todo el mundo está con su aparato ahí. Y no O hay jugar la en los cosa techos, colectiva, ¿no? de los que habla ¿Quién Julio no Ramón juega? Ribeiro. Y yo hablo de acá de eso. Yo digo que era el espacio donde yo me sentía más libre. Sentía como que el mundo era mío. Podía mirar de un techo a otro. Claro. Hacia la gente que estaba ahí colgando su ropa, o si no miraba a los chicos. Además ahí. el techo era común, porque Sí, no, claro. no había diferencia. Tú tenías que reconocer sobre qué casa estabas, porque era de todos el techo, Sí, ¿no? hasta llantas, había llantas. Yo me echaba claro. así, miraba, ay, la vida era mi mamá, eso me llamaba, me silbaba, baja. Claro, bajabas por la ventana. Sí, sí. A eso no se olvida nunca, le da sentido a la vida, es la parte lúdica, vital, que te da ternura, te da afecto, te da pausa, vinculación con el medio, con el ambiente, con todo. Eso es lo que pongo en valor en este libro, porque así lo he vivido y lo comparto, ¿no? Uno de los temas que nos está moviendo como Sociedad Peruana de Psicoanálisis es el mestizaje. De hecho, nuestro congreso este año en septiembre es a partir de la pregunta del cómo hacer o si se puede hacer un psicoanálisis mestizo, que indudablemente es inevitable porque el mestizaje sucede intencionalmente o no, sucede, ¿no? Somos, por definición, y creo que el mundo entero, mestizo, ¿no? Nadie tiene pues una sola línea en su vida, incluso si cree tenerla, porque la tendrá por 100 años, pero la humanidad es mucho más antigua, ¿no? Pero estamos pensando en un nivel teórico, en un nivel práctico, en un nivel de experiencia, pero todo desde el psicoanálisis, ¿no? Ahora, lo podemos empujar a la Latinoamérica, a Perú, a Costa, Sierra y Selva, y creo que la cocina es el lugar donde mejor se da, porque no hay una mezcla desapareciendo las partes, sino más bien que cada parte es parte de un todo, ¿no? Sí, claro. Y no sé, ¿qué piensas tú, no? Si el mestizaje peruano se dio primero en la cocina, se está dando a través de ella, porque es de las pocas cosas en las que los peruanos estamos unidos, estamos todos orgullosos, nos atrevemos a probar, viajamos buscando. Yo creo, mira, no hay tú y yo, o nosotros y ustedes. Claro, es que mira, yo creo que, vamos a ver, lo que tenemos que pensar es que las cosas no existen cuando uno recién repara en ellas. Existirá para ti como proceso personal de interacción, de conocer, de acercarme. Pero en realidad, partamos, aunque se dice que no tienen relación con la palabra mestizaje, pero la palabra mestizo hace referencia a un personaje mitológico en los griegos, y era mujer, con una vida bravísima de interacción, de convivencia, en fin, no voy a entrar a eso, pero te digo como referencia. Pero creo que el mestizaje es un tema transversal en la historia de la humanidad, en principio. Porque siempre ha habido encuentros, desencuentros, aproximaciones, interacciones, confrontaciones, guerras, convivencias. Tú me das, yo te doy, yo me adapto. Siempre ha existido. Lo que trajeron los españoles, hablando si nos situamos en América, fue ese mestizaje que él ya conllevaba en sí como cultura. O sea, y pensar que ahora se va a hacer
psicoanálisis con este evento tan bueno que se está propiciando, psicoanálisis mestizo, ya se está haciendo. Claro. Lo que me parece muy bien, y hasta lo aplaudo con serenidad, porque creo que ya era tiempo que el psicoanálisis se nutra de otras vertientes de análisis que existen en la cultura, ¿no? Claro, no solo entre psicoanalistas hablando de psicoanálisis. Claro, sino... entonces eso es importantísimo, y uno de los que pone en evidencia este tema, justo lo estaba leyendo, te lo menciono más brevemente para que se lo reconozca, es esto, todo el tema del mestizaje de la transculturación, ¿no? Que lo trabaja este maravilloso señor, es un cubano, músico, filósofo, y que nos transmite desde el Fernando Ortiz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El mestizaje, es muy bien que se pregunten el tema de la cocina. El mestizaje también ha tenido un proceso muy singular, con cosas que llegaron de fuera. Por ejemplo, esto que nosotros vendemos, que la gente vende en la calle, sin exagerar, tratando de repente en el fondo de mí de conciliar con eso callejero, pero que también tiene que ver con la informalidad también, que siempre se ha alentado desde la época hasta cuando se dieron libertad a los esclavos. ¿Cuántos esclavos tienes? Por decir, 4, te veo 2, te pago, te doy una parte como si fueran... O sea, ya había esas negociaciones, entre comillas, que da pie a esa cultura tan informal, que son una de las culturas más informales en Latinoamérica. Ese espacio no regulado. Muy bien. Lo hemos heredado. Eso. Lo hemos heredado. Pero ahí es donde está la creatividad, pues. Ahí es donde está el juego. Ya, claro, pero lo hemos heredado, pero yo creo que tanta cosa, justo lo que tanto nos dice Max Hernández, ¿no? O sea, cómo entender el mestizaje, cómo entender ese proceso doloroso que fue la conquista, con qué nos quedamos. Pero tanto que decir que no daría el tiempo, pero si tuviera que pensar yo en la cocina, la cocina también como personaje, por decir, como manifestación de la base nuestra, como también de lo que ellos traen, había una especie de convivencia por ratos especiales, pero creo que finalmente, y eso sí lo creo fehacientemente, por las condiciones que se dieron históricas de lo que se hereda de las culturas prehispánicas y lo que se aporta, creo que se hizo una cocina muy creativa, pero también por el conocimiento que se tenía de la biodiversidad, el conocimiento de las comunidades, que puso en valor esos insumos que son la base de la culinaria, de la cocina, hoy llamada gastronomía en el mundo. Entonces, muchos platos que llegaron de Europa, como sobre todo los que son a base de interiores, acá se generó el paradigma de creer que eran platos de esclavos, de cholos, de indios, de negros, de pobres, de misios, para hablar en criollo ahora. Que ahora son carísimos. Sí, pero no tanto. Pero sin embargo, eso no es así. Esos platos llegaron hasta con esos nombres. El caucao es callos madrileños, la chanfaña de origen árabe, la patita con maní. Si acá no había ganado vacuno. Claro. Se comía la carne de la llama, la carne de la alpaca se comía, bajo otras formas. Pero eso llega, y acá en siglos eso sufren cambios, se enriquece esos platos. Por ejemplo, para mí, si tuviera que hablar como cocinera en estricto, que lo aprendí de mi madre, es la base de la riqueza de la cocina peruana, creo yo, en lo fundamental. Hablo de un elemento, es los tiempos en los que se genera, mira qué lindo esto, la estructura de base de los sabores en el aderezo inicial. Claro, ese proceso, claro. En que el fuego no tiene que ser tan alto ni tan bajo, en que ingresa en los ajíes o ajíes que se haya elegido para tal o cual plato, ¿ya? Y luego ingresa ya el ajo, que también llega, pero que para mí lo mejor que trajo Europa, si acá exagero, para mí es la cebolla y el ajo. Claro. Que además acá muta genéticamente. Es delicioso, claro. Como la vid, como la oliva. Claro. O sea, eso llega acá, y acá genéticamente muta y da pie a otro, pero viene de allá, hay que reconocerlo. Claro. Entonces, todos esos platos se van recreando. Entonces, acá, ese aderezo base, yo veo en otros países, y no menciono por respeto, que a veces ponen cebolla, carne, todo, sale como una especie de sopa, claro, por decir. Pero acá no es... uno sobre otro, en un orden específico, a un calor, a una velocidad. Y eso es lo que yo trato de contar acá, eso es lo que yo veía a mi mamá. Cómo hacía sus aderezos, incluso comida sencillita que compraba. Baja un poquito el fuego, me decía. Bájale. Ya, a ver, quédate ahí, voy moviendo la olla. Bueno, y podemos retroceder hasta la picadera también, porque claro, no se pica igual cada cosa. Muy bien. Ni lo ancho ni nada. Una cosa es la cebolla para el aderezo y otra cosa para una zarza o para lo que fuera. Entonces, yo creo que ese proceso, el mestizaje, es uno de los procesos en la cocina más ricos
más persistentes, más creativos, porque hoy la cocina que incluso que está enarbolada en muchos momentos en el exterior y por cocineros varones, lo han aprendido de la madre, de la mujer, de las casas. Los restaurantes, aunque la palabra restaurante viene de restauración y como palabra viene de Francia, eran varones los que cocinaban, pero en realidad en todas las cocinas del mundo ha sido siempre la mujer la que empezó. Las picanterías son el ADN, que se ha generado una ley de que yo propicié en trabajo con el apoyo invalorable de la San Martín de Porres. Se hizo el trabajo de las picanterías, las que se pone en valor, todo lo que es el ADN de las cocinas regionales. Por eso es muy importante abordar la cocina del Perú a partir de lo que se produce cada región. Cada región. Eso es, yo soy cada cocina. Cada madre, digamos. Sí, claro, muy bien, muy bien. Cada madre porque regional. te aseguro, un seco, que mira, como tú vas a la país y dices, te sirve un cabrito y ya se sabe que es el seco. Claro. Y acá en cambio en Lima decimos, te sirve un seco de carne o de cabrito, de carne o de pollo, claro. Entonces, que se hace esa diferenciación. Entonces, porque pero ¿qué es lo constante? El culantro o cilantro, que allá en España no era muy bien porque viene de los árabes. Entonces, cierta distancia. Todo eso, esos procesos complejos de convivencia, de enfrentamiento, de postergación, de ninguneamiento, son cosas que se han convivido a través del proceso del mestizaje. Me has hecho acordar, creo que en la cocina pasa algo que pasa también en alguna otra actividad, y es como que cuando se analiza la cultura, uno solo piensa en arte, en literatura, en música, en las producciones más eximias, que normalmente no sé si solo unos pocos, pero que son como producción cultural más elaborada. Y nos olvidamos de la cocina, que quién no la comparte en el planeta entero para entender al ser humano. Claro. ¿No? La actividad física, por ejemplo, donde no hay juego, deporte, movimiento. Y son como olvidadas por, no sé si la sociología, corrígeme tú, sé que hay libros, creo que Huizinga tiene Homo Ludens, pero que son pasadas por alto como lugares donde en realidad podemos conocer cómo es el ser humano, cómo es su mente. Pero ¿no? por ejemplo, ¿será porque en sus orígenes, eso es cierto en el mundo entero, porque de alguna manera lo que pasa es que a veces las cosas que son muy naturales, como muy normales y cotidianas, tampoco es hecho con maldad, pasan como desaparecidas. Sí, no sé, más o menos, es una maldad media perversona, mía cuando no sé, porque luego se ha cargado de significados insignificantes y de paradigmas y de imaginarios, porque sin imaginarios la sociedad no viviría, y siempre ha sido cocina casera, ya, los hombres son los que le ponen. ¿Y de qué aprendieron los hombres? Claro, sus madres. Que se pongan en la fila de la historia, los varones. Claro. Yo siempre se lo digo a mi hijo se ríe, sí, tiene razón. No, y todos ellos lo saben y lo respetan. Nos vamos al Paleolítico, claro. Y él traía la carne y se iba a buscar más carne, y claro, en la casa era donde todo sucedía. Claro, y ese es el peso que tiene. Además, yo creo que no hay ningún espacio en el Perú, bueno, en el mundo, creo yo, que junte más a la gente de manera democrática y igualitaria como la mesa. Claro. En la mesa creo que todo el Perú alcanza. Quizás pueda quedar como mensaje para el Perú que nuestra unión debería partir de la mesa. Y tiene que seguir dándose. No de las ideas. Sí, claro. Y reivindicar algo que no se ha dicho. Acá dos cosas que también llegan de allá como insumo básico, que es la vid, que da pie a la mutación de las uvas que llegan acá para dar base a lo que es el pisco. ¿no? Claro. Y antes que el pisco, la chicha. Las chichas, por eso con respeto te lo digo, porque sé que estás trabajando creo con la cultura chicha. Yo le pongo ahí un paralelo porque a veces hay mucha gente que ve con distancia la música chicha, como una música media así, música así, demasiado sencilla, como que la ligan a lo marginal. ¿Por qué le ponen la palabra chicha? Cuando no hay nada... Mira, antes que en Roma acá había cuchara. Acá ya habían vasos ceremoniales maravillosos. ¿Para qué? Para brindar con la chicha. ¿Y a qué se hacía? ¿A base de qué? A base de maíz. Entonces, ¿por qué tendría que ser la chicha una palabra segundona para nombrar determinados géneros musicales que están como muy populacheros? O cosmovisiones o coloridos. Claro. ¿No? Chicha, guachafo, muy feo. bien, muy bien. Eso hay que reivindicar. ¿Ves cuántas cosas todavía falta por reivindicar? Entonces, yo creo que mestizaje en la cocina es un mensaje profundo, complejo, pero que siempre se ha mantenido porque creo gracias a la calidad, a la riqueza de la biodiversidad, a las manos creativas de las mujeres, porque la creación de la mujer en la cocina sabe que está ligada al alimento de los hijos, de la familia, es hacer lo que se tiene, con lo que se tiene, con lo que se puede tener, con lo que se parece, con lo que se recrea. Siempre hay una gran imaginación, amor, tiempo, pausa y compartir, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Isabel. Quedan muchísimas cosas por hablar. Sí, pues. Te esperamos en el Congreso. Muchas gracias. Seguiremos conversando por ahí. Así que todos somos mestizos, mestizaje llega con todo. Así es. Para y en todo. el Perú, en esta mesa, todo el Perú alcanza. Con más razón. Bienvenido, psicoanálisis. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.